Muy bien, pues buenos días a todos. Es un privilegio, como acá decía Pastor Rodrigo, poder compartir la palabra. Siempre es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? El saber que estamos delante del Señor y es la palabra del Señor la que obra en nosotros. Y bueno, simplemente decir, mi nombre es Pedro Viay, soy, como ya decía Pastor Rodrigo, ahí juntamente con el Pastor Greg estamos pastoreando ahí en Denton. Así que es un privilegio también, ya hace unos años que nos conocemos, estudiamos juntos en el seminario también, así que es un privilegio también en ese sentido. Soy originario de México, de la ciudad más bonita que es Cuernavaca, Morelos. De ahí somos originarios, así que agradecemos a Dios. Todos los mexicanos dicen lo mismo de su ciudad, es verdad. Así es. Bien, si quieren abrir sus Biblias, vamos a mirar la carta de segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, y vamos a ver los primeros versículos. Estuvimos teniendo nuestra serie de predicaciones ahí en nuestra iglesia acerca de primera y segunda de Pedro, y esta es una que también llamaba mi atención, ¿no? En cuanto a el contenido y cómo Dios nos asegura también, cómo Dios nos exhorta, Dios nos anima y que eso es lo que necesitamos que Dios haga, ¿no? Así que oro para que el día del Señor Dios pueda hablar a tu corazón por medio de su palabra, porque es la palabra de Dios la que hace este efecto. Dios transforma a través de su palabra. Así que no sé si alguna vez te ha pasado que conoces a una persona y tal vez de principio te cayó mal. O al revés, alguien te conoció de primera vez y sin conocerte, yo digo, me cae mal. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, pero me pasa a mí a veces y me ha pasado. Pero a veces llegamos con algo así y a veces pasa que después le empiezas a conocer más a esa persona y ahora dices, eres... Qué buena amiga eres o qué buen amigo eres, ¿no? Y dices, y hasta te confiesas con esa persona, dices, sabes que cuando te conocí me caías mal. O como decimos los mexicanos, me caías gordo, ¿no? Entonces, cosas como estas a veces va a pasar. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces hacemos un juicio muy temprano, a veces etiquetamos simplemente y no profundizamos en conocer a esa persona. Y ¿sabes? Muchas veces va a pasar de esa misma forma con Dios. Hay gente que tiene conceptos de Dios totalmente errados. No conocen a Dios, no quieren conocer a Dios, pero ya tienen un juicio sobre quién es Él. Así que eso es lo que también el apóstol Pedro va a exhortar a la iglesia. Y lo que vamos a ver aquí en los primeros versículos, versículo 1 del primer capítulo, dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y aquí estamos viendo quién es el escritor, ¿no? Es el apóstol Pedro. Y él se identifica como siervo y apóstol. Dice, apóstol quiere decir que es enviado, ¿verdad? Él es el enviado y él como que nos está diciendo, no vengo a decirles aquí mi opinión, sino vengo a decirles lo que he sido enviado a decirles. Y eso es lo más importante. No vamos a ver la opinión de Pedro, vamos a ver la palabra de Dios. Que como el Espíritu de Dios está inspirando la palabra de Dios a Pedro. Así que vemos aquí, Simón Pedro, siervo, él también se identifica así, soy siervo. No vengo aquí como el líder o el mandamás o el que se cree que tiene todas las respuestas, sino más bien dice el siervo. Quiero servirles a través de esta carta que vamos a ver. Así que dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que lo que vamos a ver acá, el título, es conociendo a aquel que nos llamó. Como decía hace un momento, hay muchas veces que tenemos diferentes conceptos de quién es Dios. Hay gente que dice, es que Dios es amor y simplemente amor, amor, amor. Pero hay gente que también piensa que Dios es tan justo, santo y que se van a otro extremo. Y Dios es las dos cosas, ¿verdad? Dios es amor, Dios es justo, pero vemos que a veces está esta tensión entre el amor y la justicia de Dios. Y vamos a ver que para eso es que nos da su palabra, porque a veces queremos que Dios se acople a cómo es la humanidad. Y no es así. Dios no se puede acoplar a la humanidad porque Él es Dios, por eso. Así que eso es lo importante, que tenemos que conocer a Dios por quien Él ha dicho que Él es de sí mismo. Alguien decía, Dios no es quien tú crees que es.
Dios es quien Él ha dicho que es. Y es muy diferente, ¿verdad? Porque a veces, como yo te digo, podemos venir a la iglesia otra vez. Hoy es la primera vez que vienes a una iglesia, a una reunión de miembros, a una reunión de la iglesia, y a lo mejor ya traes un concepto. Y a lo mejor has tenido experiencias tal vez en otras iglesias, pero te animo a que vengas y escuches la palabra de Dios. Y lo escuches a Él y vengas y lo conozcas. ¿Y sabes qué? Te vas a enamorar del Señor. Así que eso es lo que vamos a ver acá. Conociendo a aquel que nos llamó. Y si ya eres un creyente, eso también nos anima. Porque eso es lo que va a hacer Pedro también. Dice, no me voy a cansar de recordarles hasta que me muera. De hecho, después dice en la carta, quiero recordarles lo que ya saben. Porque es necesario recordar. Comúnmente hacemos es que olvidamos las cosas. Así que lo que vemos acá, la idea central, quisiera compartirle la idea central que vamos a estar mirando en este pasaje es que para tener una vida firme en Cristo es necesario tener un conocimiento preciso de quién es Dios, su obra y su gran poder. Voy a repetirlo. Para tener una vida firme en Cristo es necesario tener un conocimiento preciso de quién es Dios, su obra y su gran poder. Después eso lo vamos a ver. Y es interesante que para poder ver una porción de la carta es necesario leer toda la carta, ¿cierto? Eso nos va a dar todo el cuerpo de toda la carta y obviamente en el contexto de esa carta y en el contexto de toda la Biblia. Pero es interesante que vamos a ver aquí en el primer punto, como vimos ya en el primer versículo, el primer punto es que debemos conocer a Dios a través de su obra de salvación. Dios se va a manifestar por lo que Él hace. ¿Sabe? Dios no es un político que dice y no hace. Dios hace. Dios ha hablado, pero también vemos su obra. Y es interesante ver la gran misericordia de Dios a través de lo que hace y de lo que sigue haciendo y de lo que va a hacer también en un futuro. Así que esa es la forma de que podemos conocer al Señor. Aquí vemos como dice, a los que han recibido una fe como la nuestra, dice Pedro. Y aquí es interesante acá porque fíjate que dice que la fe es algo que recibes, ¿verdad? Está diciendo aquí, es algo que recibes. Y es interesante ver que la obra de salvación viene porque Dios produce fe en nosotros. Es un regalo de gracia de parte del Señor. ¿Por qué lo vemos así? Porque acá dice, y también lo vemos también en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Dice que es un don de Dios. La fe es un regalo del Señor. Pero también dice, una fe como la nuestra. Pedro está diciendo, yo soy apóstol, pero tengo la misma fe que ustedes tienen. La misma fe que ustedes tienen, la misma confianza que ustedes tienen, que he recibido yo, es la misma. Alguien decía que el terreno al pie de la cruz es parejo. No hay más, no hay niveles, no hay unos mejores que otros, no hay unos más salvos que otros, no hay. Si Dios te ha salvado y si tienes fe, todos somos hermanos. Todos estamos en el mismo barco, dijéramos de otra forma. Así que esta fe, dice, se nos ha sido dada y esta palabra recibido da la idea de que es algo entregado por asignación divina. De hecho, esta misma palabra se usa cuando se designa a los discípulos. Así cuando Dios escoge a quién. De hecho, la primera carta, si quieren ir ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, van a ver que eso lo va a decir de una manera diferente, pero son los mismos destinatarios. Dice el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Pero aquí ves ese mismo concepto, es elegidos. Y vemos la gracia del Señor que hemos sido elegidos. Si has conocido al Señor, si te has arrepentido de tus pecados, si has podido creer que Cristo es su único Salvador, es porque Dios te ha dado fe. Dios te ha dado la capacidad de creer. Hermanos, hay mucha gente que lucha con esto. No sé si alguna vez has compartido el evangelio con alguien, con un familiar y todo eso. Y dices, pero ¿por qué no entienden?
¿Cómo no se dan cuenta? Es que Dios tiene que hacer una obra sobrenatural. Dios tiene que quitarle la venda de los ojos a esas personas y tiene que usar su palabra. De hecho, también Romanos también dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo. Así que, viste, la fe viene. Así que hay algo que podemos ver en la obra de salvación. Yo no produzco fe. No puedo producir fe de dentro de mí mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Porque esa fe es recibida, ¿verdad? Así que si eres salvo es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha dado gracia para que tú puedas entender el Evangelio y puedas creerlo y entenderlo. Es una obra sobrenatural de parte del Señor. No es porque eres más inteligente, no es porque eres más espiritual. No creas esas mentiras que a veces podemos llegar a pensar. Es por la obra y misericordia de parte del Señor. Así es. Y por eso es que Dios se lleva toda la gloria. Porque si no dijera, el Señor me escogió porque soy tan guapo. O el Señor me escogió porque soy tan inteligente. O el Señor me escogió porque soy rico. Y no es así. Vemos que acá es la fe que hemos recibido. Y después dice, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Si te encuentras a un testigo de Jehová aquí dice, es claro que Jesús es Dios. Dice, Él es nuestro Dios y Salvador. Así que recibimos esta fe mediante la justicia de Cristo. Y ahí sí vemos que es por justicia, es por alguien que fue justo, pero ese justo no fuiste tú. Ese justo fue Cristo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Nosotros no podíamos cumplir la ley del Señor. No podemos, de hecho, todavía. Porque no somos perfectos. El Señor busca perfección y no hay perfección en ninguno de nosotros. Pero hay perfección en el Hijo de Dios, que vino y vivió una vida perfecta y también hizo la obra perfecta de redención. Pagó el pecado que tú y yo merecíamos pagar. Él lo hizo en tu lugar. Por eso es que decimos, lo hizo por mí. Es en lugar de mí. Él murió en mi lugar. Yo tenía que haber recibido toda la ira de Dios. Eso era justo. Por mi pecado. Por todos mis pecados. Pero Él tomó nuestros pecados. Así que mediante la justicia de Cristo, y esto vemos esta palabra mediante, es por o entre, es algo que habla de instrumentalidad. La justicia habla de la rectitud de nuestro Dios y nuestro Salvador. Quiero decirte algo, hermano, y quiero animarte con algo. A veces luchamos con el tema de la seguridad de salvación. Si has creído en Cristo Jesús, si tú te has arrepentido y has dicho, Señor, sálvame. Señor, reconozco que he sido pecador, reconozco que no merezco, pero Señor, sálvame. Quiero decirte algo. El día que te presentes delante del Señor, puedes tener la certeza de que vas a pasar la eternidad con el Señor. Ahora, te voy a decir por qué. Porque no vas a presentar las buenas obras que tú hiciste. No vas a confiar en eso y no confíes en eso. Vas a presentar la vida perfecta de Cristo, el sacrificio perfecto de Cristo. Vas a venir y decir, Señor, acá está el sacrificio perfecto de Cristo, la obra perfecta de Cristo. Y el Señor va a decir, eso es todo lo que es necesario. ¿Necesitas una vida perfecta y tú no la tienes? No la tengo, pero tengo la de Cristo. ¿Necesitas ser justo? No soy justo, pero tengo la justicia ¿de quién? De Cristo. Hermano, esto a mí me llena de tanta confianza, porque a veces luchamos, ay Señor, ¿qué tal si cuando llego al cielo, qué tal si me dicen, no, nunca os conocí, hacedores de maldad? No, nunca te conocí. Pero al leer este versículo, al decir, yo creí en Cristo Jesús. Tú, Señor, lo prometiste. Y no es por mi bondad, sino es por tu bondad. Y no es por mi justicia, es por la justicia de Cristo. La perfecta justicia de Cristo. El sacrificio perfecto de Cristo, ¿cierto? Es el sacrificio perfecto. Eso es suficiente. Así que
Hermanos, tendríamos que estar agradecidos al Señor porque Él nos salvó y porque Él nos suplió el sacrificio perfecto para poder estar con Dios. Y no solamente cuando muramos, sino hoy en día ya podemos disfrutar eso. Hoy en día podemos venir y tener acceso y escuchar al Dios, al Creador de los cielos y la tierra. ¡Qué privilegio, hermanos! Así que esto es lo que miramos acá. Y versículo 2, dice, versículo 2, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Así que vemos aquí, gracia y paz les sean multiplicadas. Y esto sin duda es un saludo, ¿verdad? Es un saludo antiguo que se hacía gracia y paz. Pero sin duda también esto nos recuerda las bendiciones de la salvación. Las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque hemos recibido gracia. Y gracia recordamos que es el favor inmerecido. Cuando se nos da algo que no merecemos. Y eso lo tenemos bien claro si has entendido el Evangelio. Pero también dice que tenemos paz. Y es interesante esto. Porque hoy en un mundo tan ajetreado, tan deprisas, con depresión, con tantas cosas, no hay paz. Hay gente que no puede ni dormir, ¿verdad? Y por ejemplo ahora con tanta cosa de la política y todo eso, muchos se pusieron con los pelos de punta, ¿verdad? Así como, ¿qué voy a hacer? Ahora me encierro en mi casa, ahora... Pero el Señor trae paz a nuestras vidas. Y trae paz con el Señor, y eso es lo más importante. Y este concepto y esta palabra que vamos a ver acá de conocimiento es importante. Es importante para poder entender la carta de 2 Pedro, el conocimiento. Va a repetir muchas veces, el verdadero conocimiento, el verdadero conocimiento. Porque el verdadero conocimiento siempre trae una transformación del corazón. Y esto se va a ver en nuestra conducta externa también. Se va a ver cómo amo al Señor, se va a ver cómo amo a mi familia, se va a ver cómo me arrepiento, cómo tengo una vida de confesión y una vida de amor a mis hermanos y de amor a Dios. Pero si hay un conocimiento que nada más es acá y que trato de la patada a mi esposa y que no amo a mi prójimo y todo eso, está diciendo, ese no es el verdadero conocimiento. Porque te puedes saber versículos de memoria, pero si no hay un corazón transformado, porque eso solamente lo hace el Señor, puede ser que te estés engañando. De hecho, por eso va a gastar todo un capítulo, el capítulo 2 de los falsos profetas, de los falsos maestros. Porque ellos conocen, pero ¿saben? Hacen totalmente lo contrario. Son inmorales, engañan y tienen lascivia en su corazón muy internamente y la gente no se da cuenta y por eso engañan a otros. Así que esto es lo que miramos acá, la paz y la gracia multiplicadas. Ha sido abundante paz y gracia para nosotros. Y no solamente al recibir la salvación, sino mientras caminamos delante del Señor, el Señor provee de muchas cosas. Y no solamente estoy hablando de cosas materiales que también está dentro, pero Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en nuestra vida. Así que, hermanos, somos tan privilegiados en tener esto. Y hablando de este concepto de conocer, hay veces que ignoramos realmente quién es Dios. Aquí tenemos su palabra. Hoy en día es tan fácil entrar, descargar una aplicación, tener la Biblia. En ese entonces tenían que ir a la sinagoga solamente para poder escuchar ahí y tenían que tratar de aprenderse de memoria lo que les estaban recitando en ese momento. Hoy tenemos el acceso tanto, pero hoy también tenemos mucha más el no querer acercarnos. Porque hoy no podemos decir, es que no tengo una Biblia en mi casa. Si tenemos el acceso, pero eso es realmente a veces un pretexto. Y mire, y es como cuando hablando del conocimiento, si yo tuviera en mis dos manos y tuviera un niño enfrente de mí y tuviera en mis manos un helado y tuviera aquí una gift card, una tarjeta de regalo de $1,000 y yo le digo al niño, ¿cuál escoges? ¿El helado o la tarjeta? El niño va a decir, el helado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese niño ignora que hay acá
$1,000. Y tú dices, no, escoge la tarjeta de regalo. ¿Por qué? Porque con eso te puedes comprar 1,000 de estos. O sea, muchísimos helados. Pero a veces es porque este niño ignora esto. Él no sabe, es simplemente lo que ve en sus ojos y, ok, esto es lo mío. Y sabes, muchas veces de esa forma también ignoramos quién es Dios. Y por eso tomamos decisiones y seguimos otras corrientes y seguimos otras cosas que pensamos que nos van a satisfacer, pero no es así. Ese helado le va a durar unos minutos nada más. Lo otro podría guardarlo más y le puede durar más. Pero no estamos hablando de dinero, que eso es lo más importante. Estamos hablando del conocimiento del Dios infinito. Pero a veces no podemos discernir esto porque es algo que también Dios hace en nuestra vida. Y tendremos que orar, Señor, ayúdame a conocerte, Señor. Y eso no va a caer del cielo, sino que Dios ha dicho que sea a través de su palabra. Necesitas leer, necesitas pasar tiempo con el Señor, necesitas meditar en la palabra del Señor. No, nada más leas, ok, listo, ya hice, ya me voy. No, necesitas pasar tiempo, necesitas meditar en su palabra, meditar en los atributos del Señor. Así que espero que eso sea algo que sea necesario para todos nosotros. Y hablando de paz, también si estás acá y nunca te has arrepentido de tus pecados, si nunca has hecho la paz con el Señor, es necesario que la hagas. ¿Sabes? Puedes venir acá con muchos problemas. A veces nos acercamos a la iglesia pensando, es que tengo tal problema, tengo este otro, ya me voy a acercar al Señor. Y pensamos de muchos problemas financieros o familiares y demás, de matrimonio. Pero sabes, te quiero decir algo, hay un problema más grande que ese. Tu problema principal no es ese. Tu problema principal es que no tienes paz con Dios. Y te quiero decir algo, la Biblia dice que si no has hecho la paz con el Señor, si no has venido en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, dice que eres enemigo de Dios. Y que la ira de Dios está por encima o está sobre alguien, es como alguien así que no se ha arrepentido y que la ira de Dios va a caer sobre ti. Ese es tu mayor problema. Y qué bueno que yo aquí no conozco a nadie, no sé quién es salvo y quién no, pero lo digo porque es necesario. Y puede ser que haya sido mucho tiempo que hayas venido a la iglesia y nunca te hayas arrepentido de tus pecados y que nunca hayas confiado en la obra suficiente de Cristo Jesús. Y muchos que vienen y simplemente vienen y escuchan, pero ese no es lo que pide el Señor. El Señor pide, cree. Cree en mi Hijo, el cual yo he enviado. No es como tú quieres salvarte. No es por hacer cosas buenas. No es por portarte bien. Eso no te va a alcanzar. Si piensas que es por hacer cosas buenas, vas a llegar al cielo y vas a decir, mira, aquí hice esto. Eso no alcanza. Esas obras no alcanzan. Necesitan ser perfectas. Y el único que ha hecho las cosas perfectas es Cristo Jesús. Necesitas confiar en la obra perfecta de Cristo. Así que te animo el día de hoy. Y como alguien decía, no seas terco. Ven y arrepiéntete. Y te lo decimos con ruego, con humildad. Ven, arrepiéntete delante del Señor. Ven y di, Señor, perdóname. Y sabes, el problema no es muchas veces el conocimiento de esto, sino el problema es el orgullo de nuestro corazón. Que no queremos decir, perdóname, Señor. Necesito que tú limpies mis pecados. Necesito que transformes mi corazón porque yo no puedo solo. Y el Señor lo va a hacer. Amén. Amén, el Señor lo va a hacer. Así que, como Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. El Señor da paz, verdadera paz.
Yo sé que a veces uno dice, sí, luego hablan de la paz y todo eso, pero es verdad. Porque en medio de la tormenta. Así que vemos el primer punto, como dijimos, conocer a Dios a través de su obra de salvación. Vemos al Dios santo, a Dios justo, pero también vemos a Dios misericordioso, que Él necesita pagar toda la ira del Señor, su ira justa, pero Él también da la solución. ¿Verdad? Qué gran amor de Dios, como hace un momento cantábamos. ¡Cuán grande amor! Y no solo cantar, hermanos, sino que cuando leemos algo así debería decir, Señor, cuán grande amor has dado a este pecador indigno. Pero tú eres digno, Señor. Así que miramos en el punto número 2, dice, debemos conocer a Dios, debemos conocer que Dios nos ha dado todo para vivir vidas piadosas. ¿El Señor te ha salvado? Amén. Pero también el Señor te ha dado todo para que vivas esta vida y para que vivas en piedad delante del Señor. Vamos a ver versículo 3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido, otra vez, siempre vemos la obra del Señor, siempre es que nos da a manos llenas, nos da vida en abundancia, es así. Pues su divino poder nos ha concedido, nos ha sido dado, dice, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Mediante qué? El verdadero conocimiento. Otra vez viene esta palabra. Mediante el verdadero conocimiento. Dice, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que, mi hermano, hemos sido dotados de todo, dice acá. ¿Luchas con tu vida cristiana? Sí, todos luchamos. Todos vamos a luchar. Vamos a luchar. Yo sé que leer la Biblia todos los días, no importa cuántos años tengas, pero vas a luchar. Vas a luchar por orar. Vas a luchar muchas veces por asistir a la iglesia, sí. Pero tienes que pedir al Señor porque Dios dice que te ha dado todo. Todo para que puedas vivir una vida de piedad. Una vida donde podamos seguir y querer tener esta santidad práctica. Sin duda ya somos santos en Cristo Jesús. Pero también necesitamos esta vida de piedad, esta vida de santidad. Dice, hemos recibido, y esta palabra concedido, habla de recibido. Este es un tiempo perfecto cuando algo ya ha sido hecho, pero todavía es para nosotros. Es una acción que ocurrió en el pasado, pero tiene un efecto continuo para nosotros todavía hoy en día. Dios me salvó hace 10 años, sí, pero aún eso tiene un efecto continuo para nosotros hoy en día. Hoy, en el 2025. Así que dice, por medio del poder de Dios. Así que vemos que no es por mi poder, no es por mi compromiso con el Señor, aunque hay que hacerlo obviamente, pero no se basa en eso. Se basa en el poder de ¿quién? En el poder de Dios. Y yo sé que muchas personas buscan el poder de Dios para que Dios los sane. Buscan el poder de Dios para que arregle sus matrimonios. No está mal eso. Pero sabes que el poder de Dios que acá se nos está mencionando es para que podamos vivir una vida agradable al Señor. Y este es un milagro. Es un milagro. Por ejemplo, yo algo que puedo decir, a mí me cuesta mucho pedir perdón. Mucho. Ahí está mi esposa, pueden preguntarle. Me cuesta mucho, ¿sabes? Y antes, cuando estaba apenas conociendo al Señor, eso me costaba mucho. Ir a pedir perdón. Pero el Señor ha estado trabajando en mi vida en ese sentido. No estoy diciendo que ya lo tengo bien controlado, no, todavía. Pero el Señor dice ahí que me ha dado el poder. Y me acuerdo cuando dice, tienes que ir a pedir perdón. Y yo a veces sentía como, pero es que él tuvo la culpa, pero es que ella, ve a pedir perdón. Y ahí estaba. Y yo sentía literalmente, no siempre me cuento, así como que sentía como que me estaba llevando, aunque yo no quería, pero vea el poder del Señor ahí. Porque muchas veces el Señor te va a pedir cosas que no quieres hacer, pero que sabes que son lo que tienes que hacer. Entonces quieres decir, Señor, dame de tu poder para ir a pedir perdón, para pedirle perdón a mi esposa, para decirle a mi esposa, sí, mi amor, tienes razón. ¡Wow!
Ese sí es un poder, ¿verdad? Sí. Wow, ya estamos hablando de... Pero es así, hermanos, porque nuestro orgullo también tiene un poder fuerte. Pero el poder del Señor es más grande. Necesitamos rendirnos como creyentes, tener una vida de rendición con el Señor. Así que eso es lo que vemos acá, el poder nos ha dado todo lo necesario para esta vida y para la piedad. Así que si olvidas todo lo que dije, quédate con ese versículo. Nos ha concedido todo, lo que concierne a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Y aquí dice, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, ¿verdad? Y excelencia, es por su gloria y es por su excelencia y es por su bondad que nos llamó también. Y es que podemos vivir de esta forma. Pero recuerda, pero es el conocimiento. Necesitas pasar tiempo con el Señor. No hay otra, mi hermano. Yo sé que puedes venir a la iglesia a escuchar un sermón de 1 hora. Hay gente que dice, no, yo me escucho todas las predicaciones. Está bien, necesitas pasar tiempo al Señor tú y Él solos. Mediante el conocimiento, mediante el verdadero conocimiento. Es así, mi hermano. Como dije hace un momento, no es nada más el saberlo, pero es decir, Señor, usa tu palabra para transformar mi corazón. Así que de esta misma forma vemos por su excelencia, por su gloria, son virtudes perfectas, de la vida perfecta de Cristo Jesús. Él nos llamó siendo que éramos indignos, ¿no? Así como algunos de sus discípulos, recaudadores de impuestos, celotes, pescadores. Y es así. Pero podemos ver el poder del Señor. Dice que Él escogió lo vil y lo menospreciado para que su poder se haga evidente. Es así, hermano. Si Dios te escogió y ahora eres su hijo, es para que tú hagas evidente el poder del Señor. Decían, pero que era un borracho, pero que es el otro. El poder de Dios se hace evidente ahí. Y no es porque nosotros lo hagamos, sino porque cuánto dejamos que el Señor obre en nuestra vida. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de cuánto yo hago para el Señor, sino cuánto el Señor hace en mí. Cuánto el Señor obra en mi vida y obra en mi corazón. Así que esto es importante tenerlo. Versículo 4 dice, por ellas, por su gloria y excelencia que está mencionando, dice, Él nos ha concedido otra vez sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Así que vuelve a decir, se ha concedido, otra vez se nos ha dado fe, se nos ha dado todo para vivir una vida de piedad, toda la vida que tenemos aquí en Cristo, pero también nos ha dado promesas. Maravillosas promesas, dice en esta versión, maravillosas y preciosas promesas. Y esto es lo que trae paz a nuestro corazón también. Cuando a veces estamos tan ansiosos, tan ajetreados por el qué voy a hacer, debo venir delante del Señor y escuchar al Maestro, escuchar a mi Señor. Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo para pagar la renta este mes, Señor. Vengo y ¿qué hago, Señor? Pero es vivir una vida de Señor, tú eres el Señor. No es, Señor, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. No, Él es el Señor, yo soy el que obedece. Entonces, siempre debemos tener ese cuidado. Y no está mal pedir al Señor, pero decir, como el Señor Jesucristo, pero si tú quieres, que se haga tu voluntad primero, ¿verdad? No la mía. Así que Dios lo va a hacer. Así que vemos en esta parte que es el propósito acá. Dice, por ellas nos ha concedido promesas a fin de que, ¿no? Con el propósito de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esta palabra partícipes habla de comunión, de tener esta comunión con el Señor. El Señor para eso nos salvó, para que tengamos comunión con el Dios Santo, con el Dios que creó los cielos y la tierra. Para eso nos salvó el Señor.
Eso es lo más importante. Lo mejor de la salvación, el regalo más grande que tenemos de la salvación es Dios mismo. ¿Verdad? Es Dios mismo. Así que si lo tenemos a Él, Él es suficiente. Y acá también termina la última parte cuando dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y hemos escapado, ¿verdad? De los malos deseos. Pero esto es continuo. Tenemos que estar escapando de nuestros malos deseos. Y sabes, todos tenemos un enemigo como creyentes. Y el enemigo más peligroso es yo mismo. Mis deseos, lo que me gusta, mi orgullo, mi egoísmo. Este es el mayor enemigo que tenemos. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, como decía Jesús. Niegue, el que quiera seguirme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, sígame. No está diciendo que arregles tu vida. Está diciendo que digas, ya no quiero esa vida que tenía. Pero ahora en Cristo Jesús es que podemos tener victoria también en eso, en nuestros malos deseos. Hermanos, si eres un creyente, vas a seguir teniéndolos. Necesitas morir cada día. Cada día tienes que venir y rendirte. Y aún, hermano, si has estado viviendo, digamos, en derrota en ese aspecto de tus malos deseos, hay esperanza en Cristo Jesús. Ven y arrepiéntete, ven y confiesa tu pecado. Dice, Él es fiel y justo para perdonar que nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vida cristiana no es una vida perfecta sin pecado, pero la vida cristiana es una vida de confesión, donde digo, Señor, perdóname porque hice esto, porque hice lo otro. Y el Señor perdona pecados, no pretextos, hermanos. Porque a veces ven, es que soy hombre, y es que soy no sé qué, pero es que mira ella, la mujer que me diste, y podemos pensar eso, pero hermanos, Dios no perdona pretextos, Dios perdona pecados. Y tengo que decir, Señor, sí, pequé, sí, hice esto, robé, fui egoísta, fui orgulloso. Llámale al pecado como Dios le llama. Y el Señor no va a decir, no. Va a decir, sí, te perdono. Si aún nosotros mismos, ¿verdad? Cuando alguien nos pide perdón, imagínate. Digo, esto no lo hagan, hermanos. Y digo esto muchas veces con los esposos, ¿verdad? Cuando vienes y le quieres pedir perdón a la esposa y le dices, pero tú, es que me haces enojar y es que tú. ¿Le estás pidiendo perdón o le estás echando la culpa a ella? Eso no es pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón es decir, me equivoqué. Hice algo mal, no tendría que haberlo hecho, perdóname. Punto. Y es así, el Señor te va a perdonar porque Dios es rico en misericordia. Nunca se le va a acabar la misericordia. Nunca se le va a acabar la gracia. No quieres, es que ya, ¿cuántas veces he venido? Ven delante del Señor. La gracia infinita de parte del Señor. Así que eso es lo que podemos ver. Y en cuanto al pecado, a veces también podemos ser engañados. Y también 1 Juan capítulo 1 versículo 6 dice, si te decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuidado, hermano, si te dices ser creyente y estás viviendo una vida en tinieblas de pecado, sin arrepentimiento, sin confesión, lo que está diciendo es que estás mintiendo. Ten cuidado. Ten cuidado con el pecado. Ten cuidado cómo te relacionas con el pecado. Si lo vas dejando que crezca poco a poco, después Él te va a dominar. Así que ven y arrepiéntete. No sé con lo que estás luchando hoy. Pornografía, adulterio, todo eso que puede ser orgullo, envidia, murmuración, todo eso, hermanos, Dios lo puede perdonar. Ven a Cristo. Como te digo, el problema no es otro, sino que es el orgullo. Ven y confiésalo. Solamente quiero mencionar algo que dice el catecismo de
de Westminster que habla sobre la santificación. Dice la santificación, que estamos hablando de esto, que Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Para vivir una vida de santidad. Así que dice, la santificación es la obra libre de la gracia de Dios, por la cual, dice, somos renovados en la totalidad de nuestro ser según la imagen de Dios. Y somos capacitados más y más para morir al pecado y para vivir para la justicia. Somos capacitados, el Señor me va a dar la capacidad para hacerlo por medio de su palabra, pero necesito venir y conocer al Señor. Necesito conocer al Señor, necesito conocer sus promesas, lo que Él sí ha prometido. ¿Sí? Y que no nos pase como esta persona que dice que, a lo mejor ya han escuchado, que subió a un crucero, ¿no? Ahí a estos barcos donde está todo incluido, pero él no sabía. Entonces llegó y quería comer de algunas cosas y decía, wow, mira ese buffet, qué rico. Y él pues comía galletitas y cositas así porque solo eso fue lo que traje yo. Él había traído esas galletitas y él decía, es que eso debe ser carísimo, es que eso debe, ay, no puedo. Pero nadie le había dicho, y él dijo, oiga, pero ¿cuánto cuesta comer? Ya tenía mucha hambre. ¿Cuánto cuesta comer? ¿Cómo que cuánto cuesta comer? Dice, sí, es que he pasado unos días por acá y no he podido comer porque no tengo dinero y quiero saber cuánto vale. Todo está incluido. O sea, se pasó días sin comer por ignorar algo así. Nadie le había dicho que tenía todo eso a su acceso. Ya estaba pagado. Mis hermanos, Cristo ha pagado todo. Ha pagado nuestros pecados. Él ha pagado por todo nuestros pecados y ahora tenemos todo su poder. Dice que el poder que resucitó a Cristo Jesús a través del Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Mi hermano, y esto no solamente es para motivarte, es para recordarte. Tú ya lo sabes. Pero necesitamos recordarlo. Y como dijimos al principio, si eres alguien que no ha arreglado sus cuentas con el Señor, necesitas venir delante del Señor, arrepentirte de tus pecados y decir, creo en Cristo Jesús, me rindo. Y hay salvación para ti, y hay vida eterna para ti, pero es necesario que vengas y arregles cuentas con el Señor. Como creyentes, ¿qué podemos ver? Tenemos un acceso directo, todo se nos ha dado a través de su palabra para conocerlo. Así que pasa tiempo con su palabra, medita en ella, ponte una cita con el Señor. ¿Cuándo voy a leer? ¿A qué hora voy a leer? ¿Qué voy a leer? Porque si voy a ver si leo, a ver cuándo leo, a ver a qué hora leo, hay muchas distracciones y hay muchas cosas y muchas prisas. Así que es algo que puedo decirte, algo que puedes aplicar a tu vida. Tómate un tiempo, sé constante. Yo sé que te cuesta, pero pide al Señor que te dé ese deseo. Señor, dame ese deseo. Porque si soy tu hijo, si me has salvado, si tengo un corazón nuevo, si he sido regenerado, ¿por qué no quiero leer tu palabra? Señor, ayúdame, perdóname, porque no he considerado el gran tesoro que es Cristo y el gran tesoro que tengo para poder conocer al Señor. Así que algo que podemos ver, aprovecha el cuerpo de Cristo, aprende, ora, adora en comunidad como lo haces ahora, ve a los estudios, a lo que tengas, crea amistades en tu iglesia local, donde alguien te pueda preguntar, ¿cómo vas con tu devocional? ¿Cómo vas con tu lectura? ¿Cómo vas con esto? Y alguien con el que puedas decir, hermano, me cuesta esto, me cuesta lo otro. Quítate esa careta de que todo está bien. Hermanos, somos imperfectos. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Así que lucha contra tus malos deseos. No alimentes tu pecado, confiésalo. Pide a Dios sabiduría. Pide a Dios, ¿cómo puedo ser práctico en huir de esto? Para no caer en esto. No quiere decir que nunca más voy a caer. Porque a veces digo, ay sí Señor, ya nunca más voy a volver a caer. Y ahí seguimos. Pero Señor, ayúdame a tener un crecimiento en ese aspecto de mi vida. Pide ayuda a un hermano. Si estás luchando con alguien, dile, hermano, estoy luchando con tal pecado. Abre tu corazón. Y también crea esa confianza, porque no es así, ¿verdad? Pero podamos crear esta confianza y para eso está el cuerpo de Cristo, hermanos. Para eso estamos como iglesia local, donde podemos ayudarnos y animarnos los unos a los otros. Así que, como dijimos,
Es necesario conocer al Señor. Pero algo, y con esto termino, dice, entre más conozcas al Señor, más confiarás en Él. Entre más veas cómo Él ha hecho, más confiarás en Él. Vas a decir, este es el Dios soberano. Así que, hermanos, te animo para que puedas venir delante del Señor todos los días. Y así como el Señor te haya hablado el día de hoy, puedas tomar y decir, Señor, ayúdame a practicar esto. Ayúdame a buscarte y asombrarme en quién eres tú en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por salvarme porque no lo merecía. Amén. Vamos a orar. Toma ahí un tiempo. A solas tú con el Señor y puedes decir, Señor, perdóname. Señor, creo en ti. Señor, he estado haciendo esto, haciendo lo otro. Señor, quiero venir a confesar. Señor, ¿a quién puedo acudir? Señor, puedo venir con el pastor, puedo venir con uno de los líderes. Ayúdame con mi orgullo, Señor. Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en este tiempo por tu palabra. Te amamos en Cristo Jesús. Amén.